santo séptimo domingo de Pascua celebramos la memoria de los santos padres del primer concilio ecuménico, el concilio de Nicea en el año 325. Es un domingo en el cual nosotros en el Evangelio pudimos escuchar cómo el Señor Jesucristo, antes de irse al Padre, encomienda a los suyos, a sus apóstoles, los encomienda al Padre, los entrega en manos de Dios Padre y los consagra en la unidad. Que sean uno como tú y yo somos uno, Padre. Que sean uno. Y esta unidad no brota de un acuerdo de los apóstoles, brota de un don de Dios. Un don de Dios que viene para que seamos un solo cuerpo. Ese cuerpo es la Santa Iglesia. Y en este año 325, esta Santa Iglesia, la Santa Iglesia Católica, una Santa Católica y Apostólica, la verdadera fe, es tanto Iglesia Católica como Iglesia Ortodoxa, es una sola realidad, justamente fue atacada no solo en el misterio de su unidad, sino también en ese misterio de su catolicidad, en la cual se pervirtió la doctrina que el mismo Señor nos había transmitido, la doctrina que se ilumina con la venida del Espíritu Santo en la Iglesia. Y justamente los santos padres de todos los lugares del orden cristiano fueron iluminados por el Espíritu Santo para poder aclarar aquellas cuestiones que desgarraban el seno de la Iglesia y afligían a los cristianos y sumieron a la Iglesia en una gran oscuridad. En aquellos tiempos, una gran cantidad de personas, especialmente personas importantes, obispos, sacerdotes, dignatarios, las personas importantes se habían sumado a la herejía. Se había hecho muy conocida esta herejía llamada arrianismo, peligrosísima, que hoy día vuelve a aparecer bajo otras maneras. Había desgarrado la unidad de la Iglesia y solamente habían quedado como columnas de la fe el Papa de Roma y San Atanasio, obispo, era patriarca de Alejandría. Solamente habían quedado ellos como los heraldos de la fe. El resto había sucumbido al error. En aquel momento, si uno se hubiese fijado en la mayoría, uno tal vez estaría inclinado a pensar que la mayoría tenía razón, que había encontrado una manera más fácil, más asimilable de expresar la fe. Sin embargo, la verdad no está sometida a votación. La verdad está, a lo sumo, propuesta para su aceptación. Y nosotros somos herederos de todo eso. El don de la unidad, para nosotros, es algo que debemos conservar uniéndonos a Cristo cabeza por medio de la fe, recibiendo en nosotros aquello que Dios nos enseña en la vida de la Iglesia, no como una mera noticia que podemos cambiar, sino como algo de lo cual depende nuestra vida, de lo cual depende nuestra vida eterna. Por eso hoy, al celebrar a los santos padres, nosotros le damos gracias a Dios, porque si permanecemos en la Iglesia una, santa, católica y apostólica, es porque Él nos lo ha concedido. Y porque también nos llama a llevar esa unidad a otros. Una unidad que no nace de encuentros simpáticos, sino de actos de fe. Una unidad que no surge como una construcción de los hombres, sino como algo creado de la nada a partir de Dios. Tenemos justamente el credo en el cual expresamos a la venida del Hijo de Dios venido en la carne, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Y es a Él a quien le pedimos y le suplicamos que nos conserve en la gloria de su nombre, que mantenga en nosotros lo que hemos de ser, y no desviarnos del camino que el Señor nos ha señalado. Hoy vivimos en la ilusión dañina de que cualquier camino lleva al mismo fin que Dios. Y eso es una gran mentira.
la mentira del príncipe de este mundo. Nosotros creemos, los que nos llamamos cristianos, aunque no llegamos a la dignidad de serlo, sino que vivimos de la misericordia de Dios, los que nos llamamos cristianos, sabemos que Él es el camino, la verdad y la vida, y le creemos a Él. Él es el camino y nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor, por eso permanecemos junto a Él. Las vanidades de este mundo hasta inclusive pueden entremezclarse, disfrazarse con una apariencia de fe. Pero no es lo mismo la fe, una santa católica y apostólica, que las vanas apariencias, las cosas coloridas, que nos proponen que sencillamente nos apartemos de la unidad de Cristo cabeza y construyamos nosotros un mundo, en definitiva, sin la voluntad de Dios. Que el Señor nos conceda permanecer en la santa fe y le conceda también a todos el poder vivir esa plenitud que solo viene de Él. Amén. Que la Madre de Dios, Madre de la verdadera unidad que la dio a luz para este mundo, los bendiga y los proteja. Amén. Cristo resucitado de entre los muertos.